La espera se está presente. Al final me va a avisar, no sé, Bienvenidos a la primera feria virtual del libro Cusco Bicentenario 200 años de independencia. 23 minutos. Desde Argentina tenemos a Rita Valenzuela con su libro Alquimista de la Vida. Adelante, por favor. Buenas tardes. Agradezco a la Feria Virtual del Libro de Perú por permitirme ser parte de este prestigioso evento. Mi nombre es Rita Beatriz Valenzuela, vivo en Santa Ana, al sur de la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Vengo a presentarles mi libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia. Pertenece a la colección Historia Cultural de Tucumán, del Archivo Histórico de la provincia de Tucumán. Fue publicado en el año 2019. Su edición la realizó el subsecretario del Archivo Histórico de la provincia, ingeniero Jorge Gustavo Horacio Pereira. Es un libro de historia, de narrativa argentina y de relatos personales. ¿De qué se trata este libro? Este libro narra la historia de un pueblo emergente de la Revolución Industrial, donde un inmigrante francés, don Clodomiro Ernesto Hileret Balín, fundó el ingenio azucarero Hileret y Compañía, el más importante de Sudamérica a fines del siglo XIX. Pero, ¿cuál es la particularidad que hace que esta obra sea significativa para la sociedad? Esto se debe a que en ella se narra todo el trasfondo y artimañas estratégicamente usadas por Clodomiro Hileret y las élites dominantes de grupos sociales de la época, sin ayuda de las cuales Hileret nunca podría haber gestado un imperio, erigido y fortificado con la opresión de todo un pueblo. También hace a la relevancia de la obra el relacionar la historia de Santa Ana con la historia del país y del mundo, donde la principal protagonista es la industria azucarera, dejando al descubierto toda la trama en beneficio de los empresarios y a costa del trabajo del pueblo, compuesto por aborígenes de pura raza, por criollos y por mestizos. ¿Con qué finalidad escribo yo este libro? Este libro se escribió con la finalidad de ofrecerle a la comunidad de Santa Ana la posibilidad de conocer su verdadera historia, debido a que lo más relevante se desconocía y solo se le daba trascendencia a una historia fabulosa que pasó oralmente de generación en generación, como así también un mito cautivante y al mismo tiempo estremecedor, pero que la gente cobija con cierto apego y cariño. Solo bastó durante más de un siglo un relato erróneo y el mito del perro familiar, cuando la incidencia de este pueblo con su planta fabril en el resurgimiento de la agroindustria azucarera a fines del siglo XIX es invaluable. De este modo es que este libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia, va a ser quien dé luz a la historia de este pueblo, fundamentada y avalada como corresponde. ¿Cómo escribí yo este libro y en qué me basé para escribirlo? Este libro se escribió con mucha responsabilidad y compromiso, basado en una minuciosa investigación y teniendo como base prioritaria a las fuentes de la historia, ya que todo aquello que se narre debe ser fundamentado con registros confiables y fidedignos que avalen su veracidad y den confiabilidad a la información y a la divulgación de la misma. ¿Cuáles fueron las fuentes de la historia a las que yo recurrí? En primer lugar, el Archivo Histórico de Tucumán. Luego tenemos la Gerencia Operativa de Patrimonios de Buenos Aires. El Archivo Carlos Tais, cuarta generación. La doctora Sonia Bergman, que es una estudiosa de la obra de Carlos Tais. El Archivo de la Diócesis de la Santísima Concepción de Tucumán. Antoine Lebel, bisnieto de Clodomiro Hileret. Genealogía familiar de Clodomiro Hileret. Martín Augier, genealogista. Diarios de la época. Informe Folker.
También tenemos las notas de viaje de Georges Clemenceau, testimonios orales de pobladores de Santa Ana y diversos portadores escritos. Luego de saber el por qué, el para qué y el cómo se escribió esta obra, voy a proceder a darles una visión más clara del libro en general, para expresarles luego la conclusión a la cual llegué. Esta historia comienza en el año 1889, año en que Clodomiro Hilleret, inmigrante francés, funda el ingenio Santa Ana, alrededor del cual se establece la población y más hacia las periferias las colonias agrarias, donde se cultivará y cosechará la caña de azúcar, que será la materia prima para la planta fabril. Este ingenio es equipado por Clodomiro Hilleret con la más alta tecnología y cuenta en sus inicios con 1.800 obreros, 1.500 hectáreas de caña, 8 millones de kilos de azúcar, 2 millones de litros de alcohol, canales, acueductos, red telefónica, 45 kilómetros de ferrocarril desde el ingenio hacia las colonias y todo el capital necesario para su primer cosecha en el año 1891. Una extraordinaria inversión de Clodomiro Hilleret y el dominio de todo un pueblo. Y acá hablamos dominio de todo un pueblo. ¿Cómo hizo Clodomiro Hilleret para dominar a todo un pueblo? Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de relación clientelar con los gobiernos de turno y de las élites dominantes de grupos sociales vulnerables. La relación clientelar que tenía Clodomiro Hilleret con los gobiernos de turno era perfecta, sobre todo con el gobierno de Roca y el gobierno de Sarmiento, quienes beneficiaban a la industria azucarera a través de grandes obras, como por ejemplo la llegada del ferrocarril a la provincia de Tucumán. En aquella época, los ingenios poseían maquinarias obsoletas, y necesitaban modernizar las fábricas con la alta tecnología, pero no tenían cómo hacer llegar las maquinarias hacia Tucumán. De tal manera que el gobierno nacional, al colocar las vías del ferrocarril que lleguen hasta Tucumán, nos da la posibilidad de que los ingenios puedan equiparse con la alta tecnología y modernizar de esa manera las fábricas. No todos los ingenios, algunos ingenios, los que contaban con capital. Los que no contaban con capital para hacerlo pasaron a ser fincas cañeras que proveían de materia prima a los ingenios que ya estaban modernizados. Hablamos de las élites dominantes también de grupos sociales vulnerables. Y vamos a leer algo del libro para que lo entendamos mejor. ¿Qué eran las élites dominantes de grupos sociales vulnerables? En el siglo XIX, dice acá el libro, en que se desarrolla nuestro relato y en el que la industria azucarera toma mayor relevancia, la sociedad perteneciente a la burocracia con aspiraciones aristocráticas formó parte de la llamada élite tucumana, integrada por comerciantes, profesionales, hacendados e industriales que poseían poder económico y político. Su principal objetivo incidía en el dominio y manipulación de los grupos sociales más vulnerables. Dicho poder derivaba del dinero que poseían y de la relación clientelar que mantenían con el gobierno nacional. O sea, era una confabulación entre los gobiernos, entre Clodomiro Hilleret y las élites que dominaban a los grupos sociales vulnerables. Producto de estas relaciones entre gobierno e industriales, Marcos Avellaneda tuvo el privilegio que otros no tenían de adquirir tierras arrebatadas a los indios en el sur del país. Clodomiro Hilleret, perteneciente a la élite azucarera, se había ocupado de relacionarse hábilmente con la élite política, y esto lo mantenía en contacto con los grandes e importantes personajes que de pronto aparecían en Santa Ana. Bien. Después tenemos también la aplicación en la industria azucarera de leyes ya derogadas. Y cuando hablamos de leyes ya derogadas y que se utilizaban en la industria azucarera,
Podemos hablar de la ley de conchavos, que es una ley muy conocida y que fue usada como recurso para tener mano de obra barata en la industria azucarera. La ley de conchavo, ¿en qué consistía? Toda persona, todo hombre debía tener una libreta de conchavos. Esa libreta acreditaba que él poseía trabajo, que estaba empleado con un patrón. Si no la poseía esa libreta, era considerado un vago y se lo llevaban preso. Entonces, de esa manera es que Clodomiro Higueret y toda la industria azucarera mantenían a los obreros trabajando por un magro salario. Pero ¿qué ocurre? Esa ley había sido implementada ya en la época de la colonia a nivel nacional y a nivel provincial recién en el año 1888, pero fue derogada en el año 1896. ¿Qué ocurre acá? La industria azucarera continuaba implementándola ilegalmente hasta el año 1940. Todas estas eran las artimañas y el trasfondo de la industria azucarera, de las élites políticas, de las élites literarias, de las élites religiosas, junto a Clodomiro Higueret. Y si vamos a ir a la élite literaria, también tenemos para una situación que es notable y que debe ser comentada. En el año 1916 se celebraba el centenario de la independencia argentina. La Comisión del Centenario de la Independencia Argentina decide realizar un libro, publicar un libro donde esté la compilación de todo lo que se había escrito sobre Tucumán desde sus inicios hasta ese momento, teniendo en cuenta la geografía de Tucumán, la naturaleza de Tucumán, el que Tucumán era cuna de la independencia, el que era una ciudad culta y sobre todo que la industria madre era la industria azucarera. Teniendo en cuenta todo eso, debería realizarse una compilación de todo lo que se haya escrito sobre nuestras provincias hasta ese momento. Eso era en el año 1916. En el año 1910 había venido a Tucumán un político francés llamado Georges Clemenceau. Había sido recibido con todos los honores, lo recibió el gobernador, el intendente, una comisión destinada exclusivamente para recibirlo a él. Había estado en Brasil, en Paraguay, después acá en la Argentina, también estuvo en Santa Ana. En Santa Ana, él observó la forma de vida de los obreros. Observó la diferencia entre la forma de vida de la familia Higueret, la mansión en la que vivían y los ranchos en los que vivían los obreros. Cuando él regresa a su país, escribe un libro, Notas de viaje a América del Sur. En el momento en que acá se decide celebrar el centenario de la independencia, todo lo que escribió Georges Clemenceau sobre Tucumán no se lo tuvo en cuenta, no se lo incorporó, se lo silenció. ¿Por qué se realizó eso? Porque no era conveniente que se hablara de esa manera de la industria azucarera. Y yo les voy a leer algo de lo que escribió Georges Clemenceau sobre Santa Ana. Las aglomeraciones de casas obreras son indescriptibles. A ambos lados de una ancha avenida se alinean pequeñas casas bajas, donde toda noción de higiene y hasta de la más rudimentaria comodidad parece despiadadamente desterrada. Guaridas de refugio, más que habitaciones propiamente dichas. Se refiere a las viviendas donde habitaban los moradores de Santa Ana. ¿Qué más dice? Vemos delante de nosotros 5 o 6 chozas ruinosas donde prospera la abundante progenitura de algunos cortadores de caña. Es el aspecto desordenado de un campamento de ocasión y verdaderamente no es otra cosa. Estas chozas construidas de restos encontrados al azar tienen por única regla de arquitectura dejar para la circulación del aire un intervalo de 30 a 40 centímetros entre el techo y la empalizada, que no me atrevo a llamar muro. Mujeres que llevan en brazos al último nacido aparecen en el umbral de la choza. Pido a una de ellas que me permita visitar su casa.
Se aparta ante mi gesto y me paro al primer paso. Unas tablas sobre caballetes es todo el mobiliario con harapos propios para servir de vestidos, de colchones o de cubierta de cama. Un hornillo al aire libre para hacer la cocina, mientras que 4 palos clavados en tierra y cubiertos con cualquier cosa figuran con troncos de árboles por asiento. Todo el mobiliario de comedor, repartido por el suelo, utensilios para el uso común de todas las criaturas. Eso es lo que expresa Georges Clemenceau en su libro Viajes por América del Sur. Y por supuesto que esto no fue incorporado en el libro en homenaje, supuestamente en homenaje a la independencia argentina, el centenario de la independencia argentina, porque en realidad no era esa la finalidad del libro. La finalidad del libro era ensalzar a la industria azucarera. De esta manera es que no se incorpora lo que escribe Clemenceau. Vamos a hablar ahora de el uso y abuso de autoridad de Clodomiro Hilera y sus capataces. Y cuando hablamos de uso y abuso de autoridad, automáticamente tenemos que hablar de el perro familiar. ¿Qué era el perro familiar? El perro familiar no existió nunca en Santa Ana. Existió el mito, existió la creencia, pero el perro familiar no existió nunca. ¿Por qué? Era un invento de Clodomiro Hileret. Aquí nace el mito del perro familiar en Santa Ana, debido a que todo aquel obrero que se rebelara desaparecía. Acá en Santa Ana al obrero se le pagaba, trabajaba 16 o 18 horas y se le pagaba con monedas acuñadas en el mismo ingenio con la imagen de Clodomiro Hileret, que eran monedas que no tenían valor de curso legal. Esas monedas le servían para canjearlas en la proveeduría que quedaba a 2 kilómetros de Santa Ana por mercadería, no tenían valor en otro lugar. Entonces el obrero siempre quedaba debiéndole dinero al patrón. ¿Qué ocurría? Se cansaba de esa vida miserable y trataba de escapar. Ahí era cuando aparecían los capataces y el obrero desaparecía, porque todo aquel obrero que se rebelara desaparecía. ¿Y qué había pasado? Lo había comido el perro familiar. ¿Quién era el culpable? El perro familiar. O sea, el perro familiar sirve para tapar todos los atropellos que cometieron Hileret y sus capataces contra los obreros del ingenio Santa Ana. Después podemos hablar de la forma de vida deplorable que llevaba la población de Santa Ana. Y vamos a hablar desde el punto de vista de la salud. Consumían aguas de acequia. La acequia venía del río y en el río se depositaba todos los desechos de la fábrica del ingenio de Clodomiro Hileret. En el año 1916 viene el doctor Honorio Folker, lo traen a Santa Ana, el ingenio de Clodomiro Hileret, que él ya no vivía, que ya eran los hijos los que manejaban el ingenio, lo traen a Honorio Folker, un doctor. ¿Pero por qué lo traen? ¿Por qué se preocupan recién entonces por la gente? Porque el ingenio estaba quedando sin mano de obra. De esa manera es que viene Honorio Folker acá a Santa Ana y expresa lo siguiente. El informe de Honorio Folker dice lo siguiente. La increíble paradoja de una miseria extrema, eso es lo que él ve en los obreros, revelada en las flacuras esqueléticas, en las máculas del desaseo y los harapos que mal cubrían los cuerpos macilentos, hipotróficos, anémicos y fatigados de hombres y mujeres, niños y ancianos de la población obrera en alarmante proporción. Ese es el informe que da Honorio Folker como médico que llega a Santa Ana. Gente desnutrida, gente anémica, gente harapienta, gente con falta de higiene. Así vivía la gente de Santa Ana. Y decimos que Santa Ana fue un pueblo pujante. Y decimos que el ingenio fue un ingenio pujante. Seguramente que fue un ingenio pujante, pero la gente, el pueblo, nunca fue un pueblo pujante.
Siempre fue un pueblo vulnerable, lo fue en esa época y lo continúa siendo. Pero la diferencia es que antes éramos vulnerables en pobreza económicamente. Hoy estamos vulnerables en cultura, estamos vulnerables también en pobreza, estamos vulnerables en dignidad. Vamos a ver ahora el alto índice de analfabetismo que había. Las escuelas en Santa Ana, hablábamos muchas veces de que las escuelas en Santa Ana eran muchas, que se ocupaban mucho de la educación en la época de Clodomiro Leret, en la época del ingenio. La escuela Santa Ana, que ahora es la escuela Marco Avellaneda, fue fundada en el año 1901. La hace construir Clodomiro Leret. ¿Por qué hace construir esta escuela? Porque él tenía deuda con el Estado de impuestos y una de las maneras en las que él puede cancelar esa deuda es a través de la construcción de una escuela. Este es el origen de la construcción de la escuela Santa Ana, actualmente Marco Avellaneda. En las colonias también había escuelas. ¿Cómo eran? Eran escuelas ranchos. Eran escuelas de madera, 2 habitaciones y una galería. O funcionaban en la casa del administrador, también llamada Casa Grande. Se imaginan que teníamos 5.000 habitantes en época de cosecha, que venían algunos de Catamarca, de Santiago, más la gente que estaba acá con sus niños. Pero esos niños no iban a la escuela, esos niños trabajaban en el cerco junto a sus padres. Y de tal manera que el índice de analfabetismo en Santa Ana era muy alto. Era muy alto. Vamos a ver ahora el surgimiento de sindicalistas dentro de las fábricas. Dentro de la fábrica de Santa Ana tenemos el surgimiento de sindicalistas en la época. Vamos a ver para leer mejor. 10 minutos. El surgimiento del peronismo en 1946 en la escena política y su proyección a través de los sindicatos trae como consecuencia la anarquía social, sobre todo en el ámbito azucarero. Fotia ejerce su dominio sobre el personal, más su influencia política que va en desmedro de la estabilidad de la planta. La Iglesia se une al sector industrial a través de sus sacerdotes, que tienen una activa participación en actos e influencias en la comunidad de Santa Ana, a favor también de la clase política imperante, tal el caso del padre Joaquín Gómez Montenegro. Y de esa manera vamos avanzando y vamos a llegar en algún momento a hablar también de las malas administraciones de las fábricas, y continuamos con la forma de vida deplorable del pueblo desde antes de Ileré y después de Ileré también, hasta el cierre definitivo de los ingenios en el año 1963 y el desarraigo. Yo les voy a ir leyendo la conclusión a la que yo llegué, porque el libro es demasiado extenso para resumirlo en unos minutos. O sea, quedan muchas cosas por explicar, por hablar, pero el tiempo que agradezco que me lo hayan cedido es poco para la extensión que tiene el libro. En el libro también vemos el presente de Santa Ana, vemos el patrimonio histórico, las leyes que amparan al parque de Santa Ana y muchas cosas más. Pero yo les voy a leer, porque ya me quedan pocos minutos, les voy a leer la conclusión a la que yo llegué luego de realizar la investigación sobre Santa Ana. Fue necesaria una mente inteligente y soñadora, una personalidad audaz y decidida, y como corolario de todo un corazón frío y despiadado, para gestar un imperio como el de Clodomiro y Leret, erigido y fortificado con la sangre y la opresión de todo un pueblo.
Durante mi tarea indagué, leí, comparé, establecí semejanzas y diferencias. Descubrí clases sociales corruptas y manipuladoras de masa, tal cual las encontramos actualmente y nos horroriza tanto. Las mentadas élites que manejaban los grupos sociales y que se detallan en varios capítulos, su relación clientelar con Clodomiro y Loreto y con los políticos de turno no me sorprendieron, intuyendo ya desde allí que los mismos habían formado parte de artimañas y especulaciones para mantener a todo un pueblo oprimido y explotado, siendo la situación de los mismos realmente la de esclavos, sometidos a las órdenes y disposiciones despiadadas de un francés extravagante y ávido de poder y fortuna. Comprendí que había sido el precursor inteligente y calculador de los destinos de un pueblo, forjado desde el analfabetismo, la carencia y el hacinamiento. Luego encontré múltiples administradores, sindicalistas, gremialistas y gobiernos con diversas ideologías, que direccionaron al ingenio a la ruina total, en perjuicio siempre del pueblo y en beneficio de sus propios intereses, como más adelante pude corroborar con el avance de la investigación. Nunca el pueblo fue prioridad, simplemente fue un medio necesario e imprescindible para el funcionamiento de la planta fabril. Me sumergí en una atrocidad que repugna y genera gran impotencia, la misma que aflora en la actualidad cuando observo al mismo pueblo manipulado, aunque no esclavo del trabajo, sino esclavo en sus principios, en su dignidad empeñada, en su voluntad vendida y en su discernimiento vulnerado. Y es entonces cuando empiezo a comprender que la veneración por el terrateniente enriquecido se la debemos a quienes mantuvieron al pueblo inmerso en el desconocimiento, sin proyectar políticas de gobierno tendientes a su instrucción y al conocimiento de su propia historia, la verdadera, no la fabulosa historia inventada. Creo que mis interrogantes encontraron las respuestas, dependiendo ellas de mi propia interpretación y raciocinio. Entendí la historia, aprendí en el camino, sufrí a la par de cada obrero maltratado, lloré junto a cada mujer ultrajada, sentí el hambre en carne propia, bebí el agua de las acequias y el miedo inundó mi alma. Cargué la historia toda en mis entrañas y así quedó, no la dejé ir. La cubrí con una suave caricia y el perfume de una flor. Prometí el recuerdo y el homenaje. Prometí el conocimiento. Confío con este trabajo haber cumplido con mi promesa. Este libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia, yo lo hice con el objetivo de generar apertura a la investigación en los niños, en los jóvenes, de nivel primario, de nivel secundario. Tenía el gran deseo de que toda esta historia que se maneja en Santa Ana actualmente y que es tan pobre, que no es la más importante, que no es la más relevante, tenía la esperanza que se conozca la historia verdadera del pueblo. Y creo que ahora, en este momento, mi sueño se está haciendo realidad. ¿Por qué? Porque las escuelas primarias y secundarias de Santa Ana comenzaron a implementar el trabajo con este libro en las aulas. Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia, se comenzó a leer en las aulas de Santa Ana y eso a mí me pone muy contenta y creo que este trabajo no ha sido en vano. No tan solo en Santa Ana, en Aguilares también se lo está utilizando el libro, han empezado a conocerlo, a comprender lo que se dice. ¿Y quiénes mejores que los niños, que los alumnos de la primaria y de la secundaria para modificar esta historia, para transmitir la verdadera historia? De tal manera que yo hoy agradezco a la Feria Virtual del Libro de Perú el haberme dado la posibilidad
de poder expresarme, de poder mostrarles y de poder estar con ustedes compartiendo la escritura y la lectura de este libro, Alquimistas de la Vida, Santa Ana en la Historia. Muchas gracias y será hasta otro momento.